Continuamos con el problema de ayer. No sé si alguno lo pudo completar. En todo caso, estábamos en qué sucedía cuando la carga puntual se ubicaba justo en la región donde estaba la densidad de carga. En todo caso, recordemos que la fuerza, que voy a poner simplemente F sub Q para decir que es la fuerza sobre Q, cambio, bueno, voy a escribir toda la expresión, Q densidad 2 pi epsilon 0, Q densidad 2 pi epsilon 0, teníamos la integral de menos L a L, perdón, se cancelaba, ¿no? Ese factor de z menos z prima, solo quedaba la tangente inversa. La voy a escribir acá. Claro, como un límite, ¿no? Era un límite, solo que yo estoy colocando una evaluación. Pero en realidad es un límite. Ok, esto es lo que nos quedaba en realidad. Entonces, ya vimos que dependiendo, ¿no? Cuánto sea el signo que tenga la resta z menos z primado, dependerá de quién es mayor. Entonces, eso que está en amarillo, al evaluar ese límite, nos da valores de positivo pi, negativo pi, dependiendo, ¿no? Si lo de abajo era positivo o era negativo. Pero la situación mencioné que en el caso de cuando el punto estaba en el centro, en la región donde está la carga, entonces como el z primado, es decir, tenemos un elemento diferencial y el z primado se va moviendo a lo largo de toda esa carga, de toda esa porción de carga, en z y en x y en y, pero ya hablamos la parte de x y de la de y con respecto a las variables primadas, ¿no? Entonces, ese z primado podría en algunos casos, por ejemplo, si el punto estuviese acá, si este fuese el z, pues en algunos momentos podría ser mayor que el z y en otros momentos podría ser menor. Es por esa razón que la integral se parte. Entonces, es una idea que, repito, se suele utilizar en varios casos. Si revisaron el problema de la esfera, o cuando lo revisen, espero que lo hagan antes de que vayan a examen, van a darse cuenta que esa idea también se aplica. Entonces, la integral se parte de menos L a Z. Vean que quedaría la tangente inversa. Eso no va a cambiar porque tengo que primero hacer la partición para luego hacer el cambio, ¿no? Más la integral de ZL. ¿Por qué se hace la partición? Para garantizar que la diferencia z menos z primada tenga un único signo. Entonces habíamos resaltado en la parte de ayer, ¿no? Que cuando integramos entre menos L y Z, el Z siempre es mayor que el Z primado. Entonces eso es positivo y por lo tanto esto de acá, al ser positivo, vale pi. En cambio, cuando integramos entre Z y L, el Z primado, me faltó la evaluación, el Z primado es mayor que el Z, por lo tanto el denominador es negativo. Y lo que voy a encerrar, esto vale menos pi. Ahora, no es que se va a cancelar, ¿no? Porque todavía hace falta hacer la integral con respecto de Z. Entonces, lo que tenemos acá es Q
una densidad de carga, 2pi epsilon 0. El pi lo puedo sacar como factor común, evidentemente me va a quedar un negativo, pero si yo integro ahora con respecto de z primado, como todo es constante, al integrar con respecto a z primado de la primera, pues me va a quedar z más L, integro, evalúo, el menos del negativo pi, lo voy a escribir mejor, después voy a tomar el factor común, entonces voy a poner el pi aquí, e integro la variable z primada, sería L menos z, todo en dirección de z. Sucede entonces que aquí va a haber una cancelación, observen que el pi por L, al hacer la distributiva aquí, un pi por L se va a eliminar y me quedaría, o sea, quedaría pi z más pi por L menos pi por L más pi por z. Entonces se va el pi por L, me quedaría 2pi z. Entonces sería carga densidad 2pi epsilon 0 por 2pi z en dirección z. Entonces tendría Q, la densidad, sobre epsilon 0 z en z. Y esa sería la fuerza que experimenta esa carga sobre, la fuerza que experimenta la carga debido a la distribución en un punto sobre la parte del volumen de carga. Entonces vemos que el campo toma tres valores. Número 1 es Q, la densidad, ρCHL, epsilon 0 en la parte de arriba, la fuerza en la parte de arriba, luego en la parte de abajo es negativo, o sea que el valor solo cambiaría de signo de la fuerza, pero aquí son constantes, ¿no? Son constantes porque no depende de la ubicación de la carga puntual, no depende de las coordenadas del punto de campo. Pero en cambio, en la otra región, sí hay una dependencia de Z. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un campo, una fuerza variable. Si quisiéramos graficar, digamos, que estuviesen viendo esto en el plano YZ. Quisiera graficar, es decir, si yo coloco la carga Q, la coloco acá, la carga Q la coloco acá, la voy a colocar en diferentes puntos, en la parte de arriba. Entonces, por el valor que hemos obtenido, la fuerza que va a experimentar esa carga Q, vean que es constante, la densidad L epsilon 0 en dirección Z. Pero lo importante es que si estamos considerando, y aquí tendríamos que comentar eso, ¿no? Si la carga es positiva y la densidad son positivas las dos, entonces la fuerza que experimenta una carga ubicada en cualquier lugar en la parte de arriba va a ser vertical y la magnitud va a ser igual. O sea que podría dibujar, ubicar cargas puntual. Evidentemente solo hay una, ¿verdad? Es decir, solo es una carga puntual la que se tiene que considerar, pero si cambiase la ubicación de esa carga puntual en diferentes lugares, en esa región tendría que la fuerza es hacia arriba. Si ahora colocase la carga puntual en una ubicación en la parte de abajo, pero evidentemente solo una, tendría algo más o menos similar si consideramos que las cargas son positivas. Repito, solo es una carga que hay, pero estoy graficando cómo variaría ese campo. La fuerza, perdón, yo creo que estoy diciendo campo muchas veces, pero es porque ya voy a introducir la idea de campo eléctrico en que la mayoría ya lo debe recordar. Entonces, esa fuerza es hacia arriba
y esa fuerza es hacia abajo en la parte vertical. Perdón, en la parte bajo la distribución. Ahora, en la distribución, obsérvese que tenemos una fuerza que es variable, porque en este caso depende de Z. Si estamos considerando que la carga y la densidad son positivas, entonces quiere decir que si Z es negativo, o sea, si Z está en esta parte, en la parte negativa de Z, entonces la fuerza va a ser vertical hacia abajo, porque recordemos que este es el eje Z. Si el Z es positivo, pues la fuerza va a ser vertical hacia arriba, pero es una fuerza variable. Entonces, ¿cómo puedo representar esa fuerza variable? Pues ¿qué pasó? Puedo decir, por ejemplo, si la carga estuviese en este lugar, o en este lugar, o en este lugar, voy a colocar varios lugares. Entonces, si el valor de Z es pequeño, quiere decir que la magnitud de la fuerza va a ser pequeña, porque es en este caso proporcional a Z. A medida que Z vaya creciendo en magnitud, la fuerza va a crecer en magnitud. O sea que vectorialmente yo tendría un vector con una longitud pequeña cerca de Z igual a 0, pero después la longitud debería ir creciendo, porque la intensidad o magnitud de la fuerza va aumentando. De igual forma en la parte de abajo, solo que la dirección va a ir cambiando. Entonces, lo que estamos representando en este caso es la dirección de la fuerza. La magnitud quizás no se representa tan bien porque se va a asociar con la longitud de la flecha. Lo que tenemos que ver que en la parte de arriba, la fuerza, sea cual sea el punto donde ubiquemos la carga, la fuerza va a tener la misma magnitud y en la parte de abajo también. Es decir, las magnitudes son iguales en esa región y en esta región. Solo que cambia la dirección. Pero la situación ahora es que en el centro la magnitud va cambiando y la dirección también. Al menos en la parte positiva esta va hacia arriba y en la parte negativa va hacia abajo. Sucede lo siguiente entonces, que notemos que para que exista la fuerza, para que esa fuerza tenga sentido, tiene que haber la interacción entre dos objetos, ¿no? En este caso, la distribución de carga y la carga puntual. Es decir, yo tengo una distribución de primada y tengo otra. Pero imaginemos que fuese una carga puntual, la otra. Entonces, claro, se hace todo el procedimiento y podemos decir que la fuerza para algún caso va en esa dirección. Pero entonces, para que exista la fuerza, tienen que existir las dos cosas. Ahora, ¿qué sucede si yo elimino o desaparezco esa carga? Y me pregunto, bueno, si hubiese una carga ahí, positiva, ¿cuál sería o qué dirección tendría la fuerza que se ejercería sobre esa carga hipotética en ese lugar? Claro, en ese caso, pues si hubiese una carga ahí, la dirección de la fuerza sería esta, pero evidentemente si no hay carga, no hay fuerza. Pero sabemos que en el momento que aparezca una carga ahí, hay una fuerza ejerciéndose sobre esa carga. Entonces hay algo que está actuando, que se está produciendo en ese punto, que no tiene una manifestación física como tal, porque la manifestación física, que es la fuerza, se produce hasta que coloco la carga en ese lugar. Pero yo sé que si hubiese una carga en ese lugar, la dirección sería tal. Entonces, como hay algo que no tiene una manifestación física, porque
repito, tiene que haber la interacción entre los dos objetos, podría analizar o considerar un campo vectorial que justamente me diga cuál sería la dirección que tendría la fuerza si tuviésemos una carga puntual ahí. Claro, si tuviésemos una carga puntual. Entonces yo podría ir dibujando vectores en diferentes lugares diciendo, ok, si hubiese una carga positiva ahí, la fuerza tendría esta dirección. Si hubiese una carga positiva en este lugar, la fuerza iría en esa dirección. Entonces de manera que yo puedo, en este ejemplo de ahorita, decir, bueno, si yo quito y desaparezco las cargas, que solo está actuando una a la vez, ¿verdad? Pero si yo esa carga la desaparezco, entonces en cada uno de esos puntos yo podría decir que la dirección que experimentaría una carga si hubiese en ese lugar sería la de ese vector que estoy representando con una E. Entonces hay una diferencia bastante simple, ¿no?, entre ese campo vectorial que es la fuerza y el campo vectorial que he llamado E, que uno es el resultado de la manifestación física. La fuerza eléctrica es el resultado de la interacción. Y el campo E, que le vamos a llamar campo eléctrico, es simplemente hasta cierto, bueno, algunos libros lo comentan así, que hasta cierto punto es una idea, matemáticamente hablando, para saber el comportamiento de un campo vectorial fuerza si hubiesen cargas puntuales ahí. Entonces, si yo tengo la expresión de la fuerza, recordemos que la fuerza de una distribución primada sobre una distribución D era 1 sobre 4pi, una integral claro, si consideramos que la distribución D es una carga puntual, como hicimos ahorita, sería la carga puntual por el diferencial primado sobre el R cubo entre el R y integrado sobre la distribución primada. Entonces, si yo recuerdo lo que acabo de decir, que ese campo eléctrico es visualizar lo que ocurriría si esa carga puntual no estuviese ahí, perdón, estuviese ahí, entonces esa definición permite justamente definir el campo eléctrico considerando únicamente esta integral. Por lo tanto, la fuerza que experimenta una carga puntual debida a una distribución es la carga puntual multiplicada por el campo eléctrico, que es un vector. Particularmente pueden ver que si la carga es positiva, entonces la dirección que tiene la fuerza sobre esa carga positiva es la misma dirección que tendría el campo eléctrico. Por eso decimos que la dirección del campo eléctrico es la dirección de la fuerza que experimentaría en ese punto una carga positiva. Entonces, si yo quiero hacer coincidir la fuerza con el campo al colocar una carga puntual, yo debería colocar una carga puntual positiva. Si la coloco negativa, pues evidentemente la dirección va a ir en sentido contrario. Entonces, en muchos casos es quizás de mayor interés analizar el efecto del campo eléctrico, pero en ese sentido se debería entender que si yo llegase a colocar una carga ahí o no la colocase, al final de cuentas el campo eléctrico está siendo, desde el punto de vista de la ecuación, producido por la distribución primada.
En realidad el efecto que tenga esa carga, que se suele llamar carga de prueba, es irrelevante porque el campo lo está produciendo la distribución primada. Evidentemente, si yo tengo varias distribuciones, pues puedo considerar por el principio de superposición el efecto de cada una de ellas y después se va sumando. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro. No, ingeniero. Entonces, si es una carga puntual, pues resultará evidente la dirección de la fuerza es la misma del campo si la carga es positiva. Ahora, ¿qué sucede si no es una carga puntual? Entonces, si no es una carga puntual y es una distribución, la fuerza de la distribución D sobre la otra, pues simplemente tendríamos que hacer una integral sobre el circuito D y tendríamos que multiplicar, en este caso, el E por el diferencial de carga de la otra distribución. Y en ese caso, que F y E tengan la misma dirección, ya no es del todo cierto, porque dependerá de la integral. Al hacer la integral, dependerá en todo caso de la densidad de carga. Entonces yo puedo decir, en este punto que yo coloco el diferencial de Q, bueno, yo puedo saber cuánto es el campo eléctrico, pero este campo eléctrico lo produce la otra distribución. Pero claro, ¿no? Para poder integrar sobre la distribución D, el campo eléctrico debe ser conocido. Debemos saber cuál es su expresión en todo punto sobre la distribución, lo cual es algo que no siempre se puede hacer. Regresando al ejemplo de acá. Lo que vimos entonces es que si yo quito particularmente la carga de prueba, es decir, si la fuerza sobre la carga era esta, yo puedo decir entonces que el campo eléctrico en ese punto era simplemente la densidad L epsilon 0 en Z. Que el campo eléctrico en ese punto era menos la densidad L epsilon 0 Z. O sea que básicamente estoy quitando el valor de la carga para tener el campo. Entonces, vean que es un cálculo casi inmediato, al menos cuando es la fuerza sobre una carga puntual. Si son dos distribuciones, ya la situación es tan simple. Y en el último caso, lo mismo, ¿no? Sería decir que el campo eléctrico es rho CH Z sobre epsilon 0 en dirección de Z. Entonces, lo que podemos ver en este caso, que tenemos una función vectorial que cambia en diferentes regiones, a que no es lo mismo. Puede que cambie en magnitud o también que cambie en dirección. Pero es un campo, valga la redundancia, variable, porque tenemos situaciones que cambian. Entonces, podemos definir como una función seccionada el campo eléctrico en todo punto, diciendo el campo eléctrico es el primer valor, que era la densidad por L sobre epsilon 0 en dirección de Z. Esto era si Z es mayor que L. Luego podría decir rho CH L sobre epsilon 0 en Z si Z es menor que menos L, que estaba en la parte de abajo. Y el valor que era rho CHZ sobre epsilon 0 en Z si el Z está entre menos L y L. Que es lo mismo, ¿no? Es decir, definir el campo vectorial de esta manera hasta cierto punto equivale a la representación gráfica que tenemos ahí, lo que vale el campo en diferentes regiones. Pero sucede lo siguiente, ¿no? Como hay un cambio
O sea, la función seccionada cambia y cambia justamente en L y en menos L. Es decir, de L para arriba, que es la primera, la región que llame 1, el campo tiene un comportamiento constante y la dirección es positiva. De menos L hacia abajo sigue siendo constante, pero la dirección es negativa. Y entre menos L y L, el campo, pues hay un cambio de dirección, inclusive hay un cambio de magnitud. Pero la situación es que hay un cambio en la función y lo que nos preguntamos es cuál es el valor justo en la parte donde está ese cambio. Es decir, para z mayor que L, para z menor que menos L, pero ¿qué sucede con el campo justo en z igual a L y en z igual a menos L? O sea, ¿cuál de las dos funciones utilizo? Entonces, aquí vale la pena recordar la definición de continuidad de una función. Particularmente podemos hacer un gráfico si lo desean, graficar la magnitud del campo, como la magnitud solo, bueno, la componente más bien, para tomar en cuenta el signo. Pero si yo grafico la componente z, que es la única que hay en función del campo, entonces quiero ver qué sucede a medida que voy cambiando ese z. Y digamos que tengo el valor de L y el valor de menos L. Entonces, si Z es mayor que L, esto es una constante, ¿no? Consideremos que la densidad es positiva, ¿no? Para que sea un valor positivo. Pero es una constante, entonces gráficamente tendríamos que el campo es constante. Y ese valor que está ahí sería rho CH L sobre epsilon 0 si rho CH es positivo. En la parte menor que menos L es el mismo valor, solo que la dirección cambia. Entonces, como estoy graficando la componente y no la magnitud, la componente del campo sería menos rho CHL sobre epsilon 0 y sería negativa si la densidad es positiva. La situación entonces es que si yo veo lo que sucede con el campo a la derecha de él, es decir, qué sucede, la idea del límite a la derecha del campo, veo que el campo se va acercando a este valor. De igual forma, si veo el límite por la izquierda en menos L, el campo se va acercando a este valor. Pero puede suceder que en esa región, al evaluar la región intermedia, al evaluar los límites por el otro lado, que el campo tenga un comportamiento, qué sé yo, por ejemplo así. Y evidentemente, si tenemos un comportamiento que no es ese el de este problema, pero el hecho de tener un comportamiento así de una función que si el límite por la derecha da algo y el límite por la izquierda da diferente, lo que decimos es que la función no es continua. Definición de cálculo 1. Entonces nos preguntamos si este campo eléctrico va a ser continuo o no. Entonces empezamos a evaluar la función y nos damos cuenta que al graficar la componente, no la magnitud, tenemos esto. O sea que es una función lineal y que coincide. Entonces, el hecho de que coincidan los dos extremos justamente en z igual a L y coincidan los dos valores o los extremos en el otro lado, lo que nos está diciendo es que ese campo vectorial es continuo. La pregunta puede ser, bueno, ¿y será que el campo eléctrico va a ser continuo? No necesariamente. Podemos tener algún tipo de problema donde al graficar veamos que no coinciden, las funciones no se unen y tendríamos una situación de discontinuidad. Eso puede ocurrir.
Particularmente, yo suelo decirlo, ¿no?, que es algo que no se va a poder probar hasta el momento, pero si nosotros tenemos únicamente densidades volumétricas, está garantizado que el campo eléctrico va a ser continuo. Aunque tengamos una función definida por regiones, como en este caso, pero tenemos una situación de continuidad si hay densidades volumétricas. Si tenemos ya una densidad, una mezcla, ¿no?, de densidades superficiales o lineales, pero particularmente la existencia de una densidad superficial nos va a producir una situación de discontinuidad, que es algo normal y no pasa nada. Pero ¿dónde va a ser discontinuo? Es decir, en los lugares donde haya ese cambio, que sería en este problema en z igual a L y en menos L. Yo podría modificar el ejercicio y agregar una densidad superficial acá, justo en los planos de cualquier signo, constante o variable. Puedo hacer superposición en el sentido que primero calculo el campo para la parte volumétrica, que sería la respuesta de esto, y luego calculo el campo para la parte superficial, ¿no? Si hubiesen dos, hubiesen una, pero van a ir observando en los ejemplos que cuando tenemos densidades superficiales hay una situación de discontinuidad del campo eléctrico en esos lugares, ¿verdad? O sea, puede ser discontinua en esos lugares donde ocurre el cambio de región. ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, no les creo, o sea, me parece imposible que no tengan preguntas. Si es uno de los conceptos que más se les complica a los estudiantes y no hay duda, bueno, yo sí, seguimos con el monólogo. Perdón, alguien me pregunta a mí lo que escriben ahí. Solo responden dos, los demás no sé, voy a empezar a sacar, creo que lo voy a hacer. Vamos a ir viendo. Alan, Anna, Eddie, Eric, Jeffrey, Justin, José David, José Luis, Catherine, Kevin, Lizzie, Nicole, Samuel, Susan, Wilson. Están ahí. Den una señal, si no, mejor los desconecto. Sí, me lo acabo de responder. No, llamé a todos, okay. Pues no. Sí, yo estoy. Tengo varias dudas, pero yo mejor me voy a poner más al día con lo que es la teoría, ¿verdad? Porque no, de repente no quiero hacer alguna pregunta ahí. Entonces. Yo digo que la hagan independientemente. Porque después es mentira, no preguntan. Fuera de la clase es raro que pregunten, entonces háganlas. No, es que son varias, entonces mejor me voy a poner. Bueno, háganlas. Bueno, es que no sé, o sea, lo hago y estoy reaccionando de esta forma porque una de las cosas que comentan en la evaluación docente, que yo siempre tomo como una crítica constructiva, es esa, ¿no? El profesor debería dar clase todos los días para que hubiese preguntas. Pero no sé qué van a colocar para el siguiente periodo. Pero hay un montón de cosas que podría preguntarse acá. Bueno, preguntas entonces que voy a hacer yo. El desarrollo del integral, vean que sale reducido usando tablas, porque al final de cuentas usamos integrales conocidas o teoremas de una función impar y todo lo que sea hizo. Pero algo que puede ser de utilidad sería predecir el comportamiento de la fuerza, o particularmente el campo. Dije que en este caso el campo solo sería en la ecuación quitar el valor de la carga puntual y no cambiaría en lo más mínimo.
Pero entonces la pregunta que quiero formular es, bueno, partiendo de esta expresión, o sea que esta es la de la fuerza. Entonces, si yo quiero el campo que produce la distribución, solo hago esto. Vean que solo quito el valor de la carga puntual. En el caso que sea carga puntual, ¿verdad? Y el cambio es mínimo. Lo que sí podemos considerar, y es una de las cosas que la mayoría recordará de la ley de Gauss, porque yo espero que en Física 200 hayan visto la ley de Gauss, porque es parte de los contenidos, es que una de las situaciones que nos ofrece, o por lo que es útil la ley de Gauss, es poder hacer cálculos de campos eléctricos en problemas donde hay cierta simetría. Simetrías hablando de la geometría de la distribución y simetrías hablando de la densidad. Entonces, una de las cosas, o uno de los requisitos que se requiere para poder utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico es saber de antemano la dirección del campo eléctrico y saber de antemano de qué variable depende esa componente. O sea, en este caso nosotros podemos ver que se va a verificar, y vean que conocemos el campo en todo punto, pero que ese campo en todo punto va en Z. La dirección es Z. Y vemos que la componente, pues en unos casos es constante y en el caso que sea variable, pues depende de Z. Entonces, para un problema de este tipo, donde tenemos, por ejemplo, una densidad constante, tenemos garantizado que el campo dependerá cuando mucho de Z. Si depende de Z o es constante, pero la dirección es conocida. Ya es algo que se acaba de hacer, lo acaban de visualizar, que sea una función seccionada, eso no importa, pero la componente, si depende de algo, sería únicamente de Z. Y la dirección sería en Z. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si yo empiezo a variar la densidad y que fuese variable y que sea una función de algo, podría garantizar conocer o poder decir con seguridad de qué componentes va a depender, de qué variables, perdón, dependerá las componentes y cuál va a ser la dirección en general? Eso podemos analizarlo a partir de la integral. Notemos lo siguiente. Si la densidad fuese aquí la densidad salió de la integral, pero si la densidad fuese variable, en primer lugar la dejaríamos por acá y ahí estaría la densidad, que es una función de algo, de la posición. Puede que sea función de X, puede que sea función de Y, función de Z, pero particularmente si es función de Z, cuando decimos es función de Z, pero recordemos que la densidad, al decir es función de Z, la variable que tendría que hacer referencia es a la variable primada. Porque en este caso recordemos que el elemento de carga, sus coordenadas son variables primadas. Entonces, si la densidad depende de Z, en realidad la integral se mantiene casi igual. La única diferencia sería cuando vayamos a integrar la variable z primada. De ahí se mantiene igual porque no va a depender ni de la variable y primada ni de la variable x primada. Entonces todo se mantiene igual. Vemos que si todo se mantiene igual, tendríamos una componente x que se va a anular, luego una componente y que se va a anular y aquí tendríamos una diferencia donde la densidad aparecería como una función de z primada. Pero ¿qué sucede entonces? Que al final de cuentas la dirección siempre seguiría siendo
z unitario y la dependencia sería también de z. O sea que podemos hacer esa predicción que lo teníamos por acá. Si la densidad depende de una variable, z, sea cual sea la función, esto se va a seguir verificando. Lo que pasa es que no vamos a saber cuánto es esto. Claro, eso es lo que podemos calcular, pero el hecho de saber que únicamente depende de z y va a ser esa dirección es una de las situaciones que se requieren para poder utilizar la ley de Gauss e encontrar el campo. Una de las cosas que se deben resaltar es justamente eso, ¿no? Si yo tengo una... Si tengo una distribución de cualquier tipo y hay una densidad variable, que podría variar con respecto a cualquier cosa, pero digamos que me dicen que esa densidad volumétrica es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tomamos el diferencial de carga y hablamos de que esta es nuestra distribución primada, nuestra distribución fuente, entonces hacemos un cambio. Las coordenadas del punto fuente serían las coordenadas primadas, entonces las coordenadas, en el caso de que la densidad dependa de variables, también se deben cambiar las coordenadas primadas, que es algo que usualmente los estudiantes olvidan. O sea, si hay una densidad de una distribución y esa distribución yo la considero como la distribución primada, entonces las coordenadas deben cambiarse en la expresión de la densidad. Entonces, de repente que yo diga que aquí depende de z, pues al final de cuentas, ¿será que depende de la z primada? ¿O que hago el cambio después? Si ya la densidad depende de otras variables, pues ya no voy a poder saber con seguridad cuál va a ser la dirección del campo, ni de qué variables va a depender la componente, a menos que haga la integral. Tendría que ir y plantear y decir, ok, si la función depende de y, bueno, pero ¿qué función? O si la densidad, hablando de función, si la densidad depende de x, pero ¿de qué función? Entonces no voy a poder anticipar si la componente x va a ser 0 o si la componente y va a ser 0. Entonces habrá que hacer la integral para una función específica. Pero si depende de z, entonces está garantizado. ¿Qué variantes podrían haber a lo que acabo de decir? La geometría. En este sentido, por ejemplo, si yo tengo la geometría era que en la distribución se extendía, ¿no?, de manera infinita en X y en Y, pero era finito en Z. Y aquí dijimos que si teníamos una densidad que era una función de Z, entonces el campo eléctrico iba a depender de Z y tener dirección Z. Pero imaginen que cambia un poco la geometría. Y yo digo ahora que se extiende de manera infinita en Z y en Y que es finito únicamente en X. Y digo, ok, la densidad es, en este caso, debería ser una función de qué variable para garantizar que el campo sea una función únicamente de X
y vaya en dirección de X. ¿De qué variable debería depender? La pregunta es para todos. De X. Tiene que depender de X, ¿no? Entonces, la geometría puede cambiar. O en este caso, la orientación de la distribución o la forma y todo lo demás, pero el resultado se mantiene. Es agarrar en la integral y cambiar las variables, que en vez de X era Z o viceversa, pero el resultado puedo predecirlo. Entonces, allá tendríamos que ver después específicamente calcular esta función, pero ya sabiendo de qué única variable depende, igual de esta manera. Alguien lo puede decir así, aunque no soy del partidario que las memorien de esta manera, pero básicamente, si tengo la porción finita, en este caso, en la de la izquierda, la porción finita está en Z, entonces si todo depende de Z, se cumpliría lo de abajo. Y en la de la derecha, notemos que la porción finita está en X, entonces si la densidad depende de X, bueno, se garantiza lo de abajo. Lo mismo podríamos hacer si la porción finita estuviera a lo largo del eje Y. Es una situación importante, es decir, es analizar este ejercicio y poder predecir esto, y es información que se va a utilizar después pensando justamente en la ley de Gauss. ¿Preguntas? No. Ok, veamos otro ejercicio. Vean que los recursos, yo digo, en el aula virtual hay un montón de información, ahí están las clases completas, y estoy tratando de hacer ejemplos diferentes, ¿no?, a los que están ahí, para que la cantidad de información que ustedes tengan sea mayor. Dígame. Eso solamente es posible para la densidad volumétrica. No, se puede considerar en el caso de la superficial, pero hay que hacerlo. O sea, ¿cómo podría deducirlo? Planteándole, hago la integral una vez y analizo en la integral de qué variable debería depender y ya está. En realidad, en el caso de la densidad superficial, es el caso que ustedes estudian en 200, que está resuelto en el libro. Como hicieron un coto de lectura, ya vieron el ejemplo. En el caso del plano, que tendría que ser un plano, ¿no?, para que tener una densidad superficial. La situación es que si la densidad es una constante, se puede probar que el campo eléctrico en la parte de arriba va de esta manera, en la parte de abajo va de esta manera y es constante. Les doy la ecuación. Es la ecuación 313 del libro de Wagner. Ahí está el problema planteado. Y el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0 si z es mayor que 0 y negativo sigma sobre 2 epsilon 0 si z es menor que 0. En realidad este problema se debería hacer en la 200 también. Pero en este caso, si ustedes analizan la integral y empiezan a considerar, bueno, es que si estoy considerando esta geometría, evidentemente el plano está en una z igual a 0, ¿no? Entonces yo digo, si la densidad es una función de z, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en cada punto sobre el plano, la z sería 0, entonces sería constante. Ahora, si ya es una función de x o es una función de y, ya el resultado que da la ecuación 313 no puede predecirse. Al menos decir, el campo va en dirección z o en dirección menos z, únicamente si es constante. Y vean, aprovechando ese resultado,
vean que ocurre algo interesante. El campo no es continuo. Yo grafico esa expresión, que no hace falta graficar para ver si es continuo, pero tendría la componente z en función de z. En la parte de arriba tiene este valor, en la parte de abajo tiene este valor. Ahí es discontinuo. Y en este caso la discontinuidad ¿debido a quién? Debido a la densidad superficial. Discontinua no en todo lugar, evidentemente discontinua en z igual a 0. Pero ahorita el poder justificar por qué razón tiene sentido que sea discontinua cuando hay una densidad superficial es, digamos, imposible por los momentos. Quizás habrá que, en realidad se puede hacer. Creo que los conocimientos es solamente recordar el teorema de Stokes y aplicar el teorema de Stokes, pero la demostración específica de eso se da en el capítulo 9, utilizando únicamente el teorema de Stokes. Entonces, como voy con la secuencia del libro de Bagnes, todavía no lo puedo probar. Pero es algo que, repito, ahorita por fe la creen, de que va a ocurrir. En el capítulo 9 se va a demostrar de manera formal. Otra cosa que debo comentar antes de plantear el otro ejercicio es el comportamiento que debe tener una ley de cuadrado inverso, ¿no? Es decir, si yo tengo dos cargas puntuales, vimos que la magnitud de la fuerza, era el 1 sobre 4pi epsilon 0, la multiplicación de las constantes sobre la distancia al cuadrado. Eso es hablando de la magnitud. Si yo quiero el campo que produce únicamente la carga 1 en ese punto, entonces lo que hago simplemente es desaparecer la otra y la magnitud del campo sería esta. En ese lugar, ¿no? Es decir, el vector R me describe el vector de posición donde quiero calcular el campo. Entonces, ¿qué sucede con ese campo? Físicamente, recordemos que este es un resultado experimental. Es una ley obtenida a partir de un experimento. Pero ¿qué sucede con ese campo a medida esto se hace grande? Si la distancia se hace muy grande, entonces el campo debería ser muy pequeño. Dicho de otra forma, que si tengo un campo muy pequeño a una distancia muy grande, si colocase una carga a esa distancia muy grande, la fuerza que experimentaría esa carga sería en magnitud muy pequeña. Ese debería de ser el comportamiento usual debido a una ley experimental. Es decir, una situación física real debería de cumplir esta condición, que el campo se haga pequeño a una distancia muy grande. Pero ¿qué sucede con lo que acabamos de hacer? Vean que si yo me voy a una distancia muy grande en z, porque es la única variable que importa ahorita, si estoy a una distancia muy grande, el campo eléctrico se mantiene constante. Ese valor, ya sea alejándome hacia arriba o alejándome hacia abajo. Entonces vean que esta distribución no tiene un comportamiento que yo suelo decir real. ¿Por qué razón? Por lo que comentaba ayer, que es una distribución infinita, y hablar de una distribución de tamaño infinito en muchos casos no va a tener validez en el mundo real. Que claro, que la expresión funciona bajo ciertas aproximaciones de consideraciones que son muy grandes, y que el hecho de que los límites sean infinitos, la integral la reduce bastante, que es una de las cosas que mencionaba que ocurría, pero que el hecho de tener esa dimensión infinita hace tener un comportamiento que no se
que no concuerda con lo que en realidad debería de pasar. Y eso va a suceder cuando veamos planos infinitos, líneas infinitas, cilindros infinitos. Los cálculos se van a reducir, pero a costa de que el comportamiento que tengan los campos no sea de acorde a lo que la ecuación experimental predice. ¿Preguntas? Bueno, veamos este ejercicio. Ahí le preguntaron algo, ingeniero. Ah, perdón. En el chat. Dependerá. Justin dice, dependerá siempre de la variable que es finita. Sí. Sí. O sea, si X es, en el problema anterior, ¿no? Si X es finita y la densidad depende de X, entonces el campo va a depender de X y la dirección va a ser de X. Si en la distribución la variable Y es la que es finita, entonces el campo iría en dirección de Y, dependería el campo de Y siempre y cuando la densidad sea una función de Y. Si ya depende de otra cosa, pues la única forma de poder calcular el campo y ver en principio de qué variable depende y cuál es su dirección es hacer la integral. Habrá que hacerla y no hay una forma o no tendríamos otra opción de poder predecir ese resultado. Bueno, imaginemos que tenemos en este caso, vamos a ver, imaginemos que tenemos un plano. La ecuación de ese plano es x menos y más 2z igual a 3. ¿Y qué es un plano? O sea, todo el plano es un plano infinito. Y la pregunta para ustedes es, claro, el plano está cargado de una densidad constante. Y la pregunta es calcular el campo eléctrico en un punto únicamente en el eje Z. Entonces hay un plano, en este caso no es un plano paralelo a los planos de coordenadas, es un plano que tiene cierta inclinación. Podemos hacer un bosquejo, que ya estamos sobre la hora. Por ejemplo, si yo hago una variable 0, para graficar los interceptos, por ejemplo, si la y y la z son 0, la x vale 3. Luego, si la x y la y son 0, la z vale 3 medios. Y si la x y la z valen 0, la y vale menos 3. Entonces tendríamos aquí, qué sé yo, algo así. Y es un plano que pasaría por... Claro, esto se va a extender de manera infinita. Pero que va... El plano infinito contiene a ese triángulo. Entonces, la pregunta es, si ese plano está cargado, extendiéndose de manera infinita, ¿cuál es el campo eléctrico en un punto en el eje Z? Para que lo vayan pensando, yo recomiendo que hagan el planteamiento. Cuando hagan el planteamiento es que empiezan a aparecer las dudas. O sea, si ustedes todavía no han iniciado a hacer ejercicios, a practicar, no van a surgir dudas. Y ya estamos, recuerden que el examen es el 26.
y que el examen es presencial. Es decir, las situaciones que han tenido a la mano usualmente en los periodos anteriores, tablas, están más relajados y todo lo demás. Están algunos con otras intenciones, qué sé yo. Yo digo que si en los periodos anteriores no han estado con tanta dedicación al estudio, en este debería cambiar un poco la cosa. Entonces, a medida que ustedes empiecen a hacer planteamientos, aunque sean erróneos, pero empiecen a practicar, es que van a empezar a estudiar. Entonces los dejo a que planteen, me cuentan mañana, igual mañana lo voy a resolver, a ver qué dudas pueden surgir. Si no hay preguntas, pues nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.